Espacios vectoriales, base y dimensión. Vamos a partir de un conjunto que en este caso vamos a denominar como S y lo vamos a llamar o va a contener estos dos elementos. Para que este conjunto se considere una base de un espacio vectorial, este conjunto tiene que ser linealmente independiente y además que genere a ese espacio vectorial. Es decir, si tengo que V es mi espacio vectorial y este contiene a dos vectores, para que el conjunto S sea una base, aparte de que estos dos elementos tienen que ser entre sí linealmente independientes, este espacio vectorial tiene que ser generado, y a lo que se refiere es a lo siguiente. Debemos de tener los elementos del conjunto S multiplicados por cada uno de los vectores y me debe de generar este mismo vector. ¿Cómo se cumple esto? Bueno, de tal manera que voy a poner aquí E1 sea igual a 1,0 y E2 sea 0,1 para que al momento de multiplicarlos nos dé este resultado de B. Esto de aquí, este conjunto S, sería una base cuando sea linealmente independiente entre sí y que genere este espacio vectorial, es decir, que cumpla esta condición. Y bueno, cabe resaltar que este tipo de base se le conoce como base canónica. Existen algunas con elementos hasta n, pero en este caso, por simplicidad, tomé nada más con dos elementos. Y ahora la dimensión. Bueno, la dimensión es el número de vectores en una base. Es decir, esta base tiene dos elementos y obviamente genera este vector, pero tiene también dos elementos. Por lo tanto, la dimensión para esta base sería de 2. Ahora vamos a revisar el espacio vectorial con producto interior. Aquí va a ser un breve repaso de cómo calcular el producto interior y a su vez dar algunas bases para el siguiente tema, que es ortonormalización de Gram-Schmidt. Muy bien, primero vamos a comenzar con dos pequeñas definiciones. Esta es ortogonal y la otra es ortonormal. La primera se refiere cuando el producto interior entre dos vectores es igual a 0, es decir, son ortogonales entre sí. Y la parte de ortonormal es cuando la norma de un cierto vector es igual a 1. Recuerden que la norma es como si se estuviese aplicando el teorema de Pitágoras. Y este de aquí, pues es una multiplicación y a la vez una suma. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y bueno, primero vamos a calcular y vamos a tener V1 va a ser 0,1,0 y V2 va a ser 1 sobre raíz de 2, 0,1 sobre raíz de 2. Con este de aquí, con estos dos vectores o este conjunto, vamos a determinar si entre sí son ortonormales y si en dado caso de que este se considere como un conjunto, es decir, un conjunto que tiene V1, V2, si este conjunto se puede considerar ortogonal entre sí y ortonormal entre sí.
Primero vamos a calcular el producto interno para determinar si entre sí son ortonormales estos dos vectores, y esto lo vamos a hacer multiplicando. Recuerden, primero por el primero, luego vamos a sumar el segundo elemento por el segundo elemento, 1 por 0, y al final tercer elemento por el tercer elemento. Puede tener n elementos y entonces la multiplicación y la suma sería consecutiva. Aquí este valor 0 por cualquier número me da 0, más 1 por 0 también va a ser 0, y más 0 por cualquier número me da 0. Por lo tanto, este producto interior o producto interno nos da un resultado igual a 0, lo que implica que estos dos vectores son ortogonales. Ahora, para saber si todo mi conjunto, que incluye nada más estos dos vectores, es ortonormal, tendremos que hacer la comprobación de que la norma de mi vector 1, es decir, cada uno de los elementos que incluye ese vector elevados al cuadrado, y luego se le aplica una raíz, me tiene que dar 1. Entonces, la norma del vector v1 es 1, y ahora vamos a calcular v2. Lo voy a calcular aquí mismo, voy a borrar esto, y vamos a tener que la norma de mi vector v2 va a ser igual al primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado más el tercer elemento al cuadrado, y a esto le aplicamos raíz. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, al aplicar esta raíz, el 1 se queda igual, abajo, perdón, al aplicar esta elevación al cuadrado, este 1 queda igual, abajo se va la raíz con esta elevación al cuadrado, me queda un medio, este queda como un 0 y este también me da un medio. Entonces al sumarlo va a quedar raíz de 1 y raíz de 1 pues es 1. Con esto estamos demostrando que este conjunto que incluye estos dos vectores v1 y v2 es ortonormal. ¿Por qué? Porque cumple tanto que son ortogonales entre sí, todos los elementos que incluye ese conjunto, y además son ortonormales. Por lo tanto, este es un conjunto ortonormal. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo menciono? Siempre es más fácil trabajar con una base, que en este caso incluye, esto se puede considerar una base ortogonal, ¿sí? Y también ortonormal. De hecho, hay una pequeña parte donde hay un teorema donde especifica que todo espacio de dimensión finita con producto interior tiene una base ortonormal. Es decir, que si nosotros encontramos un conjunto que se dice ser una base, pero esta no es ortonormal, podemos hacerla ortonormal para poder facilitar cierto análisis que se requiere hacer. A ese proceso, para cambiar de una base a otra, o cambiar de una base a hacerla ortonormal, es decir, que sean los elementos tanto ortogonales como cada uno de sus vectores sean ortonormales, ese proceso se llama ortonormalización de Gram-Schmidt. Ahora vamos a ver la ortonormalización de Gram-Schmidt. Es decir, tenemos una base y esta base la vamos a volver una base ortonormal. Es decir, que entre sus elementos tengan o sean ortogonales, perdón,